como el nombre lo dice, como un servicio al Estado. Por ese servicio la empresa recibe una retribución, pero en ningún momento, y esto quiero dejar constancia y dejarlo claro, porque en el contrato de licencia, que es el que está vigente ahora, cambia la figura, en ningún momento en el contrato de servicio el Estado pierde la propiedad del hidrocarburo. Lo que pasó fue que por algunas circunstancias de orden legal que se quisieron presentar equivocadamente por parte de la empresa termina vendiéndole gas asociado a una empresa que se llama Procesadora de Gas Pariñas, que no es otra cosa que Petrotec. Procesadora de Gas Pariñas es 99% Petrotec y una acción, o sea, 1% de otra persona, que era el representante legal de Petrotec, dicho sea de paso, ¿no? La situación fue analizada en primer lugar por un estudio de abogados externo, el estudio Ferrero, que concluyó en que había una infracción evidente al contrato y lo dice de manera taxativa además, no deja lugar a dudas. Luego por auditoría interna y en función a eso se le requirió a la empresa para que subsane la situación creada. Ese asunto está pendiente de subsanación, el plazo vence el viernes 17 y si hasta el viernes 17 la empresa no ha cumplido con pagar esa cantidad de dinero que le menciono y hacer la subsanación correspondiente en cuanto a la fiscalización de líquidos, el contrato será rescindido tal como lo establece el contrato mismo. De manera que, ahora, para más datos quisiera dejarle la palabra al ingeniero Cos, que es gerente del área de contratos. Tiene la palabra el ingeniero Cos. Sí, con relación al tema de la compensación económica, Perú Petro, el 4 de enero de 2008, manifestó su posición sobre este tema y le comunicó una carta dándole los plazos del contrato para que se sirva a regularizar esta situación. Es así que luego de estos plazos, Petrotec paga bajo protesto 15 millones de dólares. Posteriormente, en mayo del 2008, Perú Petro le solicitó pagar el resto, o sea, la parte pendiente, que sumaba 6 millones de dólares. En ese momento no se hizo en forma integral porque había que todavía hacer unos cálculos porque había unas cuentas que estaban pendientes. Y finalmente Petrotec ha cumplido con pagar el íntegro de la compensación por patrimonio empresarial, bajo protesto. Con relación al tema de PGP, Perú Petro, en junio del 2008, le envió una carta manifestando la posición que ha explicado el ingeniero Saba, y actualmente estamos en curso de esa respuesta y ese resarcimiento económico que ha planteado Perú Petro y la solución técnica a que se debe llegar. Eso sería todo, señor presidente. Presidente, sí. Sobre la base de todos estos incumplimientos, pagos bajo protesto. Bajo protesto, presidente, significa que pago, pero no estoy de acuerdo y dejo abierto la posibilidad de la vía judicial. Está pendiente el pago de la compensación económica, otro pago por irregularidades que está realizando la procesadora de gas Pariñas, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿no? Si el postor está presentando una declaración jurada donde señala que no tiene impedimento legal para contratar con el Estado peruano, ni impedimento de naturaleza alguna que afecte el cumplimiento de sus futuras obligaciones. Pregunto, ¿no serían todos estos temas acaso impedimentos para calificar a Petrotech, empresa mencionada en los audios y recientemente aludida por el doctor Kimper, como la empresa que filtró los audios para vengarse de la empresa Discover? Quisiera que me conteste el señor Saba si es que estos no son suficientes elementos para que esta empresa no hubiera calificado. Gracias, presidente, eso es lo que tenía que preguntar. Gracias, congresista. No, ese tema fue discutido dentro de Perú Petro, congresista, le puedo decir que el ánimo era buscar la manera de que Petrotec no participara. Se lo puedo decir por todo lo que usted ha mencionado. Desgraciadamente no se encontró la salida legal para evitar la participación y se tuvo que aceptar su participación. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra el congresista Yamashiro. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar la presencia del presidente del directorio de Perú Petro y de sus funcionarios. De igual manera, expresidente del directorio de Petroperú. Presidente,
Yo quería hacerle la consulta sobre qué directores participaron en el acuerdo directorio 110-2006. ¿Quiénes estuvieron presentes en esa sesión directorio? Es el mismo directorio que ha estado vigente hasta hace muy poco, el doctor José Abramovich, el ingeniero Gustavo Navarro, el ingeniero Luis Ortigas y el señor Alberto Quimper, y el que habla. Bien, ¿y qué motivó este cambio planteado para los indicadores mínimos que iban a ser exigidos por Perú Petro para la participación en estos procesos de licitación? ¿Cómo no? Mira, Conecta, cuando yo llego a Perú Petro me encuentro con empresas que ya no le diré chiquitas, sino mínimas, presentándose a la empresa y tratando de conseguir un lote y en algunos casos consiguiéndolo. Había que buscar alguna manera de poner un primer filtro para que por lo menos las empresas que pudieran entrar a negociar con Perú Petro tuvieran ya una capacidad demostrada o por lo menos una capacidad mínima demostrada. Antes se presentaban incluso empresas consultoras que no tenían ninguna actividad petrolera, pero podían, porque de acuerdo a la ley están permitidas, podían pedir un lote petrolero, cosa que era absolutamente inconveniente. La introducción de estos parámetros mínimos en el esquema de evaluación responde a la necesidad de tener un primer filtro, que indique que la empresa que va a negociar con nosotros después sí tiene sí tiene actividades, sí tiene una capacidad financiera mínima que le permitiría hacer frente a los compromisos de exploración. Presidente, por su intermedio. ¿Y cuál era la participación de los directores a lo largo del proceso de selección? Durante el proceso de selección, la participación del directorio se limitó a la aprobación de las bases, señor congresista. ¿Cuál era la frecuencia de contactos que tenía los miembros del directorio? En todo caso, lo que usted, como presidente del directorio de Perú Petro, mantenía con el viceministro del sector, con el ministro del sector, con el presidente del Consejo de Ministros o con el presidente de la República. La frecuencia de contactos y dentro de esta frecuencia, sobre qué aspectos del proceso mantenía usted conversaciones con ellos. Perdón, una interrupción. ¿Se la concede, congresista de Mecho? Sí, con mucho gusto. Gracias, presidente. Frecuencia de contactos, quisiera ¿qué cosa es frecuencia de contactos? Gracias. A lo largo del proceso, ¿usted ha tenido alguna vinculación, reunión, intervención de alguno de estos funcionarios en alguna oportunidad por alguna empresa en especial, no solamente por Discover? Básicamente es el nivel de contacto que han tenido ustedes con ellas. En ningún caso, señor congresista. Se han entregado posiblemente informes, no sé si hay alguna frecuencia, pero no se ha recibido nunca en Perú Petro una injerencia política recomendando a tal o cual empresa, ¿no? Bien. ¿Qué lo indujo a incluir a Petrotex dentro del problema suscitado a través de los medios de comunicación? No, yo mencioné que habría alguna empresa, no dije el nombre Petrotec. Lo demás, ¿por qué ahora tal vez se sepa algo más? Si yo pienso que es Petrotec, quisiera reservarme la opinión en ese caso porque, como usted ha escuchado, está a punto de llegarse a una decisión dentro de 3 días. No quisiera con su venia, no quisiera interferir en eso dando una declaración que posiblemente tampoco aporte al tema de investigación, ¿no? Señor Saba, ¿cómo influye todos estos acontecimientos a una eventual nueva convocatoria para licitar nuevos lotes? Yo creo que esa es la principal señal que nosotros tenemos que darles a la comunidad internacional, sobre todo a los inversionistas.